Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. ¿Cuántos ya son libres? Sobre toda hueste de maldad, sobre toda potestad, poder tenemos en Cristo. Vamos ya. Él nos dio autoridad para proclamar en medio de las naciones, en medio de todos los pueblos, libertad, libertad, libertad a los cautivos, libertad, levantar al afligido, libertad, dar vista a los ciegos, libertad, salvar a los perdidos, libertad. Sobre toda hueste de maldad, sobre toda potestad, poder tenemos en Cristo. Vamos ya. Él nos dio autoridad para proclamar en medio de las naciones, en medio de todos los pueblos, libertad, libertad, libertad a los cautivos, libertad, levantar al afligido, libertad, dar vista a los ciegos, libertad, salvar a los perdidos, libertad. Libertad, libertad a los cautivos, libertad, levantar al afligido, libertad, dar vista a los ciegos, libertad, salvar a los perdidos, libertad, libertad a los cautivos, libertad, levantar al afligido, libertad. Libertad es una palabra que suena muy bien. Es una palabra que se ha usado durante muchos siglos. Libertad es una palabra y un deseo de muchas naciones, y no solamente de naciones, sino también de personas que individualmente están buscando esa libertad. Desde que el hombre y la mujer cayeron de la gracia de Dios, es decir, desde que desobedecieron a Dios, son esclavos. Esclavos no de Dios, sino esclavos del pecado. Y muchas veces, muchísimas naciones han luchado para buscar su libertad, han dado su vida incluso, han obtenido naciones esa ansiada libertad.
Pero en el transcurso del tiempo, cuando ha pasado unos años, unas décadas, esas mismas naciones se convierten ellas mismas también en opresoras y esclavizan a otras. Y esto es lo que nos muestra lo que es el género humano, lo que es el hombre y la mujer cuando está alejado de Dios, que vive en esclavitud, y no solamente eso, sino que también hace a otros, lo hace esclavos. Bien, continuamos compartiendo la palabra de Dios sobre estos hombres de fe que nos habla aquí la Biblia. La carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 24. En esta ocasión voy a estar compartiendo versículo 24 y versículo 25, donde dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hallamos aquí, en primer lugar, en la vida de Moisés, como dice la palabra, hecho ya grande, es decir, tenía aquí ya unos 40 años, Moisés, es decir, ya era una persona adulta de sobras, era una persona que ya era mayor, ya se había hecho grande. Y vemos que vamos a encontrar aquí ya, en primer lugar, en la vida de Moisés, una fe abnegada. Una fe abnegada es una fe que la misma palabra abnegada significa sacrificio y también mirar por el bien de otros. O en otras palabras, si lo hacemos espiritualmente, sería amar a nuestro prójimo, cuidar de nuestro prójimo. Así que hallamos aquí que Moisés tenía, en primer lugar, una fe abnegada. Debido a que Moisés fue adoptado por la hija de Faraón, había alcanzado una alta dignidad cuando tenía ahí 40 años aproximadamente. Podemos imaginarnos un hombre que había sido criado desde su niñez en palacio junto a la hija del faraón. Y allí en la corte pues podemos imaginarnos que no le faltaba absolutamente de nada. Es por eso que él debía de tener una alta dignidad, debía ser muy reverenciado por todos los cortesanos. No en vano era llamado el hijo de la hija del faraón. Cuentan las tradiciones judías que el faraón solamente tenía esa hija y ella no tenía ningún hijo natural. Por tanto, con el pasar del tiempo, Moisés, que era adoptado, podría haber sido el heredero del trono de Egipto si hubiese continuado. Podemos imaginarnos un extranjero como Moisés ser faraón en Egipto. ¿Era eso lo que Dios tenía preparado para su vida? Bien, vamos a ver que no es así la cosa, ni mucho menos. Vemos que, por tanto, Moisés era príncipe nada más y nada menos de Egipto. Y como tal, no le debería de faltar ni educación, ni conocimiento, debía tener los mejores profesores, ni fama, ni riquezas, ni propiedades, ni poder, ni autoridad. En otras palabras, todo lo cuanto quería lo tenía. Hasta ese momento había sido enseñado así. Tampoco por otro lado, le debería de faltar la responsabilidad. Tampoco le debería de faltar el propósito para su vida y preparación, porque se estuvo preparando durante 40 años, nada más y nada menos que era un príncipe de Egipto. También no le debería de faltar el deber, las obligaciones, etcétera, tantas como había en la corte. Muchas veces podemos fijarnos a lo mejor en reyes, en príncipes y decimos, y quizás llegar, como se suele decir, a envidiar a esas personas y decir qué bien, qué privilegiados que están ahí en esos puestos y no les falta de nada, que tienen educación, conocimiento, fama, riqueza, poder, autoridad, propiedades, lo tienen todo. Pero luego también hay otras obligaciones que ellos deben de cumplir. Ellos seguramente todos, igual que Moisés en la actualidad, hoy en día, cualquier príncipe de cualquier nación, pues tiene sus horarios, tiene una responsabilidad que llevar a cabo, unas presentaciones, tiene que hacer una serie de cosas que no hacen realmente lo que ellos quisieran, no tienen tanta libertad como pareciera. Por tanto, vemos que también, por su parte, la hija de Faraón debería de haber amado muchísimo a Moisés, no solamente cuando era bebé, porque como dice la palabra era hermoso, sino también cuando el niño iba creciendo en su adolescencia, en su juventud y ahora ya de mayor, a punto de ir en contra
de las leyes egipcias como ella fue. Notemos que ella adoptó a Moisés y fue en contra de las leyes egipcias, porque no podían coger a ningún niño. Sin embargo, ella lo cogió y fue precisamente la madre de Moisés el que le dio el pecho, lo que lo crió. Pero pese a todo esto, dice que Moisés, pese a tenerlo todo, dice que rehusó. ¿Rehusó a qué? Pues a todo lo anteriormente mencionado. No solamente a los privilegios y a todo cuanto podía querer y desear o soñar, sino también a las responsabilidades como príncipe. Rehusó absolutamente de todo. Es como se suele decir, borrón y cuenta nueva. Sin duda alguna, esta fue una de las más grandes decisiones que Moisés tomó en su vida. O la primera gran decisión que Moisés tomó en su vida. Es rehusar a ello. Hay aquí un pensamiento, una reflexión para nuestras vidas, y es la siguiente. Cada persona, cada uno de nosotros, seamos hombre, mujer, niño, anciano, joven, debemos a lo largo de nuestra vida tomar decisiones. Hasta un niño que tiene 4 o 5 años ya está tomando decisiones. Si quiere comer o no quiere comer. Si le gusta aquello o no le gusta aquello. Pues igual una persona mayor adulta también toma decisiones. Y decisiones de todo tipo podemos tomar. Por ejemplo, de decisiones familiares, decisiones en cuanto a un amigo, decisiones en cuanto al trabajo y también decisiones, como no, personales. Muy personales, que solamente pueden atañer a nuestra vida personal. Por tanto, atañen a nuestro paso por la vida aquí en la tierra. En cuanto tomemos nosotros una decisión, sea sí o sea no, eso va a repercutir para nuestra vida, nuestro paso por aquí en la tierra, como Moisés. Y repercutirá, según la decisión que tomemos aquí en la tierra, cualquier hombre o cualquier mujer, en la eternidad de lo que tomemos aquí, sea sí, sea no. De la misma manera, si tomamos decisiones incorrectas, sabemos que muchas veces no vamos solamente nosotros a pagar el precio, sino muchas veces los que están alrededor. Pero cuando son decisiones personales, como en este caso era el caso de Moisés, iban a estar repercutiendo y lo iban a estar haciendo en su vida aquí en la tierra y también en la eternidad. Porque estas decisiones son decisiones espirituales. Nosotros podemos tomar decisiones aquí, por ejemplo, como he dicho antes, de un amigo del trabajo, pero aquí en la tierra ya es por un poco de tiempo. Pero en cuanto a lo espiritual, en cuanto a las cosas de Dios, según la decisión que tomemos, esto es lo que vamos a tener en el futuro. Si nosotros deseamos vivir aquí una vida conforme a los placeres del mundo, y como hemos leído aquí, conforme a los placeres y al pecado del mundo, pecado quiere decir rebelión, desobedecer a Dios, no hacer lo que el Creador está diciendo en su palabra, pues vamos a tener unas consecuencias en la eternidad. Si por otro lado queremos seguir a Dios, hacer su voluntad, pues también eso vamos a tener unas consecuencias en la eternidad, y es que vamos a estar siempre en su presencia. Todo lo contrario será cuando le desobedecemos. Y con esto quiero decir que no hay nadie bueno, ni aun siquiera uno. Lo digo esto por si hay alguno que esté pensando, o alguna, que ella o él es bueno, o que su vecino, o que el conocido, o que el compañero, la compañera de trabajo es peor que él. Tú te tienes que mirar a Dios. Él es santo y Él no admite el pecado. Y todos, de alguna o de otra manera, hemos pecado alguna vez. Ahora bien, volviendo a Moisés, si tú hubieses estado en la piel de Moisés, ¿hubieras rehusado o hubieras aceptado seguir con todo lo que te daba Egipto? Es decir, lo que podías soñar y más. Pero también recuerda que había las obligaciones, que había
los deberes, que no es solamente como cuando tú vas a ver una obra de teatro y ves allí a los actores que están y dices que bien actúa, que bien lo hacen todo. Detrás del telón hay muchísimas cosas más y hay muchísimas personas más. Es igual que cuando estás viendo un programa de televisión en el sofá de tu casa cómodamente y estás viendo a lo mejor allí al locutor o según como sea el programa y parece que esté él solo. Sin embargo, detrás hay cámara, hay técnico, hay multitud de personas. Pues igual pasaba aquí también con Moisés. No es simplemente lo que se ve, lo bonito, lo atractivo, sino también todo lo que hay detrás. Por tanto, vemos que tras haber tomado Moisés la decisión, él, solamente él, se enfrentaría al poder humano de los hombres en la tierra. Él tomó esa decisión de rechazar, de no querer, de no desear las cosas que quizás mucho, pues estaban anhelando, estaban deseando. Y cualquier hombre, cualquier mujer en la tierra de Egipto le hubieran dicho: tú quieres ser el príncipe de Egipto. Bueno, con los ojos cerrados rápidamente no se hubiera ni quizás le hubiera pasado por su mente si allí había pecado o no había pecado. ¿Qué le cuenta, le trae a él o a ella eso? Lo que querían salir de los problemas, de la escasez quizás y estar allí. Pero vemos aquí que detrás hay muchas cosas más. También ocurre en el día de hoy. En el día de hoy, ¿sabes? Está muy bonito el llamarse cristiano, cristiana. Muy bonito, muy aceptable por todo el mundo. Todo el mundo lo acepta. Es una palabra que cae bien, que está muy bien. Pero, ¿sabes? El ser cristiano no significa vivir una vida placentera. El mismo Señor Jesús dijo que hay que entrar por la puerta. Y la puerta es estrecha. El mismo Señor Jesús nos dijo que Él había venido a servir y no a ser servido. Así que encontramos ya que puede haber también muchas personas que cuando se les está diciendo o dicen ellos mismos que son cristianos, pero sin embargo no están dispuestos a pagar el precio de ninguna manera. Por tanto, vemos que el mundo, Egipto, ya no lo iban a identificar como uno de los suyos, sino como uno contrario. Y porque antes lo identificaban como Moisés, el príncipe de Egipto. Pero ahora, ¿cómo lo iban a identificar? Pues todos como parte del pueblo de Israel. Y recordemos que el pueblo de Israel era esclavo, y precisamente esclavo en Egipto, es decir, no estaba bien visto por ningún egipcio, sino todo lo contrario. Así que él escogió, y cualquiera le podría llamar: Moisés, ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿Por qué rehusas tú? ¿Por qué te vas? ¿Por qué haces esto? Nótese que Moisés huyó de las riquezas y de las posesiones de los egipcios, las que tenía y las que le podrían dar. Pero rechazó eso que los egipcios le podían dar, pero él iría tras las promesas de Dios, dadas a los patriarcas y a su descendencia, a su antepasado, de los cuales Moisés formaba parte. Aquí vemos como la fe del hombre, en este caso la fe de Moisés, estaba actuando ya. Llegó un momento de su vida que él se paró y pensó y vio que lo que estaba haciendo, lo que le podía dar a Egipto era temporal y que eso no le llegaba a nada. Pero también seguramente sabía las promesas de parte de Dios. Fíjate lo que dice la palabra en Éxodo 2, 11 y 12. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a su hermano y los vio en las duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos su hermano. Entonces miró a toda parte y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y ¿qué dice que hizo? Y lo escondió en la arena. Es decir, lo escondió en la arena. Por tanto, vemos aquí que Moisés tenía 40 años. Moisés habría visto muchas veces a su pueblo en las duras tareas del trabajo. Esto no era nuevo para él. Seguramente había pasado muchas veces por allí, a caballo, carroza o andando con su escolta, etc. Y le daba exactamente igual. Él estaba acostumbrado a eso. De la misma manera había visto también el maltrato de los capataces egipcios hacia su pueblo, cómo lo maltrataban con los látigos, etc. Le pegaba y él como si tal cosa, hasta ese momento. Parece ser que esto que vio fue ya el colmo. Otros podrían decir este fue el momento en que Dios lo hizo,
ya más sensible al sufrimiento de su pueblo. Bueno, podrían ser ambas cosas, pero también podría ser, en cierta manera, que él también estaba buscando a Dios. Porque, ¿sabes? Está muy bien saber de las profecías, está muy bien saber de la palabra de Dios, pero mejor tener una experiencia con Cristo Jesús, es tener un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios, en el día de hoy. Así que por eso vemos aquí que Moisés decidió, ante todo, identificarse con el sufrimiento del pueblo de Dios. Lo que es cierto es que tomó esa decisión, ya que para siempre y en adelante iba a ser su pueblo, el pueblo de Israel. Hay también una reflexión aquí en nuestra vida, y es la siguiente. Lo mismo que le pasó a Moisés ese día, identificándose con su pueblo, con los maltratados, con los abusados, con los débiles, tal vez también a nosotros nos puede pasar algo parecido. Nótese que la gran mayoría de personas están acostumbradas en el día de hoy a ver por la televisión desastres, catástrofes, guerra, atentados, es decir, toda serie de maldades y de desastres que hay. Ver hoy en día por la televisión muerte y destrucción parece ser como algo normal, como algo que ya estamos acostumbrándonos. Es más, estamos comiendo y puede haber la tele puesta o en cualquier restaurante, en cualquier lugar, y tan conforme estamos comiendo nos están enseñando imágenes de cómo han masacrado, ha caído una bomba y han muerto 40, 50. Y seguimos comiendo como si tal cosa. Parece que ya nos estamos acostumbrando. ¿Es normal esto? No lo es. No es normal ni mucho menos. Y es cuando nosotros tenemos un corazón sensible a Dios, es cuando nos damos cuenta que verdaderamente no es normal todo lo que está pasando. Esto que el hombre abuse de otro hombre, esto que naciones o gobiernos maten, masacren a niños, a mujeres, a ancianos, no es normal. Es por eso que todo llega a un colmo y nos hacemos una pregunta. ¿Quién puede arreglar esto? ¿Qué político? ¿Qué rey en la tierra puede arreglar esto? ¿Quién tiene el suficiente sabiduría y conocimiento para arreglar todo el desbarajuste que hay, toda la maldad, todo el hambre y todo cuanto hay? Y podemos quizás hacernos la siguiente reflexión que se hace siempre: el hombre natural. El hombre natural es aquel que no tiene a Cristo en su corazón. El hombre natural es aquel que acusa a Dios de todo lo que pasa malo. Si llueve mucho y hay un desastre, acusa a Dios. Si hay un incendio, acusa a Dios. Si hay un descarrilamiento de trenes, acusa a Dios. Si un avión se cae, acusa a Dios. Y así sucesivamente. Sin embargo, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, aunque al hombre natural le parezca que no. Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 4 y a partir del versículo 2. Dice lo siguiente. Y está hablando aquí Juan, la visión que él tuvo en el Espíritu. Y dice: y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y el trono uno sentado. Nótese, en este versículo ya 2 veces dice la palabra trono. Es decir, en el cielo hay un trono y hay alguien sentado. Dice, y uno sentado. Esto quiere decir que si hay un trono y hay alguien sentado, quiere decir que hay alguien que tiene el control de todas las cosas. Aunque aparentemente el hombre natural aquí en la tierra siga clamando y siga diciendo por qué pasa esto y le eche la culpa a Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Nótese, aquí en este versículo dice sentado, vuelve a repetir. Y el versículo 4 del capítulo 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca y con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.
El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volador. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estamos compartiendo con la palabra de Dios y lo que está diciendo la reflexión que estoy haciendo en cuanto a lo que está sucediendo en el día de hoy? Pues que en el cielo hay un trono, y lo repite muchas veces la palabra trono, y también nos dice la palabra que hay uno sentado, es decir, que el que está sentado en el trono es quien gobierna. Pero ¿por qué no actúa? ¿Por qué no impide la injusticia? ¿Por qué no lo hace? Seguramente todas estas reflexiones no las hemos hecho muchas veces, pero la misma palabra de Dios nos da la respuesta. En Génesis capítulo 1 y versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo en primer lugar que Dios es el creador de todas las cosas. Es decir, Dios es el que ha creado los cielos. Dios es el que ha creado la materia, tanto visible y las cosas invisibles. Dios también es el que ha creado el tiempo. Y Dios, en su naturaleza, es justicia. Esto quiere decir que Dios tiene el tiempo del mundo en sus manos. Que Dios no se rige como nosotros los humanos, días, meses o por años. Sin embargo, Él puede hacerlo, porque Él es Dios y Él tiene el tiempo en sus manos. Por eso la misma palabra de Dios nos muestra que para Dios un día pueden ser como 1000 años y 1000 años como un día. Para Él no hay problema ninguno. ¿Y qué es lo que trato de decir con esto? Pues trato de decir con esto sencillamente que Dios tiene toda la eternidad y todo el tiempo en sus manos para juzgar todas aquellas personas que son impías, que hacen maldad, que abusan de los menores, de los débiles, que hacen esclavos a otros y a otras. En el día de hoy, en el siglo XXI, se suele hacer todavía, pero Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí vemos la misericordia y el amor de Dios que van juntamente unidos a su naturaleza. Es por tanto que Dios le da esa oportunidad para que ellos puedan arrepentirse, pero en el hombre y la mujer está el hacerlo. Como he dicho antes, Hebreos 11:25 dice: escogiendo antes ser más tratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Con toda seguridad, Moisés conocía su origen hebreo y también su salvamento milagroso cuando fue un bebé. Su madre se encargó y muy concienzudamente de enseñarle todas las promesas dadas por Dios a sus antepasados. La madre sabía que la tendría a su hijo, lo estaría amamantando por un tiempo, por unos años, pero luego lo vería poquito a poco y debía de aprovechar muy bien ese tiempo para enseñarle a su hijo todas las promesas de parte de Dios. Y esto también es una enseñanza aquí a aquellas madres que son cristianas y que a lo mejor pueden caer en el error de pensar y actuar como diciendo: bueno, ya cuando sea mayor ya le enseñaré. Al niño hay que enseñarle, incluso desde que está en el vientre de la madre. Recuerda que el niño, cuando está en el vientre de la madre, la única voz que escucha es la de su madre. Y es su madre la encargada de bendecirle, de hablarle, de dar gracias por los alimentos. La madre, cuando está orando a Dios, el niño que está aún en su vientre la está escuchando como está hablando a Dios. Y cuando nace el niño y cuando le amamanta y cuando lo está vistiendo y cuando le da la comida, la madre debe de aprovechar todas las oportunidades para hablarle precisamente de Dios. Y vemos aquí como la madre de Moisés aprovechó muy bien ese tiempo, ya que todo lo que la madre le enseñó quedó muy arraigado en el corazón de Moisés. Es más, su propia vida era una evidencia. La propia vida de Moisés era una evidencia de la fidelidad de Dios
y también de sus promesas. Por tanto, hallamos aquí que la madre supo aprovechar el tiempo. Pero sabes, muchas veces lo que nos parece que este mundo nos puede ofrecer o lo que podamos tener, sean títulos, sean reconocimientos humanos, llega un momento de nuestra vida que cuando sinceramente nos ponemos delante de Dios, con nuestro corazón abierto, vemos que todo eso, delante de Dios, lo que nosotros estimábamos, teníamos como lo más grande, como lo que más hemos luchado, pues que no nos sirve de nada, comparado con lo que Dios nos da, su salvación, su amor. Dice en Filipenses, capítulo 3, a partir del versículo 7, está hablando aquí Pablo a los filipenses. Recordemos que los filipenses eran extremadamente pobres. ¿Qué le está diciendo? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. Nótese que Pablo era otro siervo de Dios, que también un día tuvo un encuentro con el Señor Jesús, y a partir de ahí su vida cambió. Este Pedro que era reconocido, admirado por el Sanedrín, este Pablo que todo el mundo le respetaba, que todo el mundo le amaba, y era respetado Pablo por el Sanedrín, el antiguo Saulo de Tarso. Vemos que todas esas cosas, todas las enseñanzas, todo lo que él tenía, todo lo que él poseía, lo estimaba como basura. Por tanto, también la fe de cada creyente demanda renuncia de las cosas temporales de la tierra. ¿Para qué? Para buscar realmente los valores eternos. ¿Sabes? Qué lástima es cuando muchas personas se pasan horas y horas delante de la televisión, viendo programas basura, de crítica hacia otras personas, cuando esas personas podrían estar buscando no las cosas temporales de la tierra, sino los valores espirituales, que son los que duran para siempre y son los eternos. Qué lamentable es a aquellos que pierden su tiempo en las cosas temporales. También puede ser, por ejemplo, el deporte, que no está mal, el deporte, no está mal. Lo malo es dedicar toda su vida a ello y dejar lo que Dios le está dando, lo que Dios le ofrece, salvación y vida eterna. Dice la Biblia que la decisión que tomó Moisés fue una decisión personal y sin ninguna clase de presión externa. Alguien puede pensar, bueno, Moisés desde el palacio podía haber hecho más por su pueblo que renunciar a ser el príncipe, porque claro, ya con 40 años, el poder que tenía, la autoridad que tenía, lo que sabía, lo que estaba preparado, desde allí él podía haber manipulado, podía haber hecho y podía haber hecho grandes cosas por su pueblo. Sí, es cierto, podía haber hecho grandes cosas por su pueblo, o algunas cosas por su pueblo. Tal vez podría haber conseguido algo, pero ¿sabes? Lo que nunca hubiera conseguido hubiera sido la libertad de la esclavitud de todo su pueblo. Jamás, por muy poderoso que hubiese sido, no lo hubiese conseguido jamás, si no era, primeramente, él tomando la decisión que él tomó, que es anular, dejar las cosas temporales y buscar las cosas de Dios. Él quería ser útil en las manos de Dios. Es cierto, como la palabra de Dios nos enseña, que él lo quiso ser por su cuenta, como hemos leído, y que él vio cómo estaban maltratando un día a uno de los suyos, a uno de su pueblo, y a él no se le ocurrió nada más y nada menos que al egipcio coger y matarlo, y luego enterrarlo en la arena. Es decir, él trató de liberar, de hacer algo al estilo Rambo, pero no al estilo de Dios. Y las cosas no hemos de hacerlas a nuestro estilo, sino que hemos de hacerlas al estilo de Dios. Porque el estilo de Dios siempre es el perfecto, el estilo del hombre es el estilo, como estamos viendo, en este caso Moisés, que como veremos más adelante, pues tuvo que salir corriendo, huyendo, pues tenía que salvar por su vida porque venía y claro, había matado a un egipcio y aquí la cosa ya cambiaba y precisamente por salvar o por dejar ahí a un esclavo
Ellos no lo consideraban casi ni como persona, como iba a matar a un egipcio. Así que vemos que cuando Moisés renunció a todo cuanto tenía, no tenía delante de sí más que dificultades. Dificultades, no tenía otra cosa nada más que eso. Dificultades, muchas, las que tú quieras, por todas partes, dificultades. También tenía peligros, iba a tener peligros. Y también iba a sufrir la pobreza. Es decir, todo lo contrario de lo que él había tenido hasta ahora. Pero ¿sabes? Su fe en Dios y sus promesas le daban la confianza necesaria para poderlo hacer y para poderlo llevar a cabo. Sabiendo que Dios lo prometió a su pueblo, y Dios prometió a su pueblo que sería libertado de la esclavitud. Y además, no solamente iban a ser libertados de la esclavitud, sino que Dios también le dio otra promesa, y es una tierra, la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Voy concluyendo con esto, y es lo siguiente. Moisés, vemos aquí una fe abnegada, una fe que mira el bien de los demás, una fe que se sacrifica por los demás, que no solamente está mirando el bien suyo y agradar a Dios, sino también agradar a su prójimo. Dejar los placeres del mundo y sus riquezas, no todo el mundo está dispuesto, no todo el mundo. Hay muchas personas incluso que cuando han perdido personas ricas, han perdido en la banca, y esto lo vemos en los años 20, en Estados Unidos, muchos que de la noche a la mañana pues se veían pidiendo en las calles cuando lo tenían todo y tenían empresa y tenían de todo. Y esto lo vemos en el día de hoy también, muchas personas cuando lo tenían todo, tenían coches, tenían casas y hoy sin embargo van a que le den de comer. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 18 y a partir del versículo 18, hay aquí un hombre que se le acerca al Señor Jesús y le dice así, fíjate, dice un hombre principal, es decir, un hombre influyente, rico, le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Nótese que de hombres no hay bueno ni aun uno, solamente es Dios. Y le sigue diciendo el Señor Jesús, los mandamientos sabes, no adulteres, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Y él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Y sigue diciendo la Biblia. Entonces él, el joven, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Nótese aquí lo que he dicho antes, lo que le cuesta al hombre, lo que le cuesta a la mujer, cuando tiene una posición, cuando tiene un reconocimiento, el dejar las cosas y seguir al Señor, seguir a Dios. Pero solamente lo pueden hacer aquellas personas que como Moisés, en un tiempo de su vida, o cuando han escuchado la palabra de Dios, son tocados por el Espíritu Santo de Dios, y esas personas entonces pueden encontrar, pueden hallar verdaderamente esa paz y esa libertad. El Señor Jesús le dijo, deja todo, véndelo, dalo a los pobres, y ahora sígueme. Y esto no quería. Por eso encontramos aquí, como Moisés, que él lo dejó todo y se identificó ¿con quién? Con los pobres, con los que estaban siendo abusados, con los esclavos. Así igual el Señor Jesús se identifica también con los pobres, pero también se identifica con todos aquellos que también son ricos, porque todas las personas necesitamos de la salvación en Cristo Jesús, cada uno de nosotros. ¿Sabes? Seguir los placeres de este mundo, seguir el pecado, no nos va a llevar absolutamente a nada. Es más, nos va a llevar a un precipicio que solamente hay destrucción y muerte. Aunque ahora sea muy bonito, muy placentero, pero al final será destrucción. Por eso yo te animo ahí, a donde tú estás, que si tú entiendes y comprendes en esta hora que tú quieres seguir como Moisés hizo, identificarse con el pueblo de Dios hoy en la tierra, en la iglesia de Jesucristo. Hay el pueblo de Dios físico que es Israel, pero hay el espiritual que es el de Cristo Jesús, su iglesia.
Su iglesia, como te he dicho, llamarse cristiano está muy bien, muy bonito. Pero seguir al Maestro, seguir al Señor Jesús, como dijo, déjalo todo y sígueme, eso ya cuesta. Pero sin embargo sabemos que al final de ese sígueme hay salvación y hay vida eterna. ¿Quieres tú aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Quieres decirle tú que venga a tu vida para que Él sea tu Señor? ¿Para que Él te dirija? ¿Quieres identificarte con el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra? Fíjate que no estoy diciendo con la iglesia católica romana, ni con los testigos de Jehová, ni con los protestantes, ni con los evangélicos, con la iglesia de Cristo Jesús. ¿Es esa? Porque el Señor cuando venga no va a buscar ninguno de esos que te he dicho anteriormente. Va a buscar a aquellos que realmente están Él morando en su corazón. Y si Cristo mora en tu corazón, Él viene a por ti. ¿Quieres aceptarlo como Señor y Salvador? Si es así, yo te animo ahora y que repitas y digas conmigo: Señor Jesús, te pido perdón porque he vivido hasta ahora en los placeres y el pecado de este mundo. Pero ahora, hoy, me arrepiento de ello. Te recibo como mi Señor y Salvador. Desde ahora y para siempre prometo seguirte y servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración, tienes que serle fiel al Señor. Él dice: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Séle fiel al Señor y séle fiel hasta el final. Y a toda la audiencia, sin más, me despido hasta el próximo programa, Dios mediante. Que Dios os bendiga a todos. Tu corazón lento agoniza y tu afán es sola sol. ¿Cómo has podido vivir lejos de toda verdad? Cristo te llama, no dudes, te ama, no tienes la vida sin Él. Vives de sueños y engaños nada más. Vas por ahí perdiendo el tiempo intentando ser feliz.